Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de podcast Migraciones en Crisis, Debates desde Sudamérica. Este ciclo está compuesto por 6 encuentros en los cuales discutiremos los procesos migratorios en, desde y entre Sudamérica. Nos interesa conocer las perspectivas económicas, políticas, jurídicas del fenómeno, pero también queremos comprender las representaciones e imaginarios sobre las migraciones que hay en la región. Este ciclo cuenta con el patrocinio del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, y además con el patrocinio de los proyectos Fondesit Rutas Migrantes en Chile y el Fondesit Mujeres y Fronteras. Las 4 primeras sesiones del ciclo han estado dedicadas a discutir el libro La crisis migratoria en el Cono Sur, discursos del odio y consecuencias sociales, recientemente publicado por la editorial Springer. La 5ª sesión estará especialmente dedicada a la migración y al refugio venezolano en Sudamérica. Abordaremos no solamente la experiencia de las y los migrantes y de las y los refugiados, sino también nos preguntaremos por las rutas que se empiezan a dibujar en el continente y cómo ello empieza a impactar en la vida y en las políticas de la migración hacia la población venezolana. La 6ª sesión estará dedicada a conocer los hallazgos y debates de otro libro que ha sido recientemente editado por Carolina Ramírez, Carol Chang y Carolina Stefani, y que aborda la etnificación de los colectivos migrantes en diferentes ciudades del mundo, en diferentes países. Este libro fue publicado en 2021 por la editorial RIL en Santiago de Chile. En la sesión de hoy nos dedicaremos a analizar y a discutir y a hablar sobre un capítulo muy especial y muy querido en el libro Crisis Migratoria en el Cono Sur. Se trata del capítulo de la perspectiva de género sobre los procesos y sobre las crisis migratorias en Sudamérica. Y para esto tenemos a 2 grandes y queridas invitadas para comentar este capítulo y estos temas. Nuestra primera invitada es Claudia Mora. Ella es doctora y magíster en Sociología por la Universidad de Northeastern Boston en Estados Unidos. Es profesora titular de la Facultad de Humanidades e Investigación del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor. En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, la clase social y la racialización de inmigrantes en el mercado laboral chileno, contribuyendo con un análisis microsocial a la comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. Ha publicado numerosos artículos y libros en estos temas y también en revistas especializadas. Sus últimas publicaciones incluyen The Research Handbook on Gender and Migration del 2021, recientemente aparecido, y el artículo La interseccionalidad y fronteras sociales, género y clase social en el mercado laboral chileno. Nuestra segunda invitada es Herminia González. Ella es doctora en Antropología Social y Diversidad Cultural por la Universidad de Granada, magíster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciada en Antropología Social por la Universidad Miguel Hernández y diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante. Es académica e investigadora del Instituto de Investigación y Posgrado en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, y su último libro es Las trincheras de los cuidados comunitarios, una etnografía sobre mujeres mayores en Santiago de Chile, publicado por las ediciones Alberto Hurtado. Entonces, para partir ya en materia, tenemos una serie de preguntas muy interesantes, muy entretenidas. Vamos a partir entonces primero con Herminia. Herminia, en el tercer capítulo que nos convoca hoy día, tú con otras autoras abordan la relación entre género y migraciones, revisando cómo el tema ha sido tratado históricamente en las ciencias sociales. Hablan de la persistente invisibilización de las mujeres migrantes en los estudios, en diversas disciplinas, y de la emergencia a finales del siglo XX de una preocupación por relevar el protagonismo femenino. Entonces, ¿cómo los estudios clásicos de la migración piensas que han tratado el tema de las mujeres? ¿Qué nuevos temas analíticos y conceptos y perspectivas explicativas supusieron estas miradas? Todo tuyo el micrófono, Hermi. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio de conversación con Claudia Mora, con Carolina y con quien nos acompañan escuchándonos y viéndonos también en este podcast. Bueno, yo primero quería situar que este texto al que refiere Carolina es un texto escrito a 3 voces, junto con Carolina Stefani y con Menara Guisardi,
Por lo tanto, también quería traer eso a la conversación, lo bien que lo pasamos escribiendo ese texto y sobre todo porque el texto sitúa temáticas asociadas al género y a las migraciones, que son dos categorías que nos movilizan a las tres, ¿no? Y por las que militamos, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a transitar por esta pregunta, ¿no? Que plantea Carolina, estas preguntas. Y, y bueno, ahí yo situaría, bueno, que en los años 80 se podría, bueno, la literatura muestra, ¿no?, que fue durante los años 70 y 80 que las mujeres migrantes no fueron muy visibles en los estudios sobre migración, ¿no? Y que fueron mujeres académicas, feministas, investigadoras, quienes se hicieron las preguntas sobre qué pasaba con las mujeres migrantes, ¿no? Y todo esto en un momento, ¿no?, en el que predominaba en el marco de las ciencias sociales esta mirada más androcéntrica y eurocéntrica, aplicada también a los estudios sobre migración, ¿no? Y esto llevó que a estos primeros trabajos de estas décadas, de los 70 y los 80, o sea, las mujeres no estuvieron presentes, ¿no? Aparecían como parte del ámbito de lo privado, como parte del ámbito de lo doméstico, esta dicotomía, ¿no?, que atraviesa eh, concepciones y significados asociados a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y en este caso, pues las mujeres estuvieron relegadas a este espacio de lo doméstico y por lo tanto más invisibilizadas, eh, y cuando aparecían, ¿no?, tenían un papel no muy protagónico, inactivo, a diferencia de los hombres, ¿no?, que tenían esta posición más protagonista. El que emigraba era un hombre, ¿no?, y generalmente por motivos económicos, bueno, y las mujeres aparecían en un papel muy secundario, ¿no?, o invisibilizadas. Bueno, esto llevó a que las mujeres feministas, investigadoras, reaccionaran y dijeran, bueno, esto no puede pasar, esto no es posible, no es cierto además, ¿no? Y se produjo esta reacción, ¿no? Hubo una primera reacción también, y ahora le paso la palabra a Claudia, ¿no? Esta primera reacción sobre hablar quizás solo de las mujeres migrantes también, y no de los hombres, que es muy comprensible también, ¿no? Si solo habían hablado de ellos, pues ahora solo vamos a hablar de ellas. Y bueno, en ese tiempo, ¿no?, empezaron a aparecer estudios sobre mujeres migrantes latinoamericanas, en los 80 ya, desde el ámbito de la historia, de la antropología, de la sociología. Se empezó a visibilizar a las mujeres también, ¿no?, bueno, como aquellas que enviaban remesas, ¿no?, principalmente en esta migración México-Estados Unidos. Bueno, también los hombres, ¿no?, pero las mujeres empezaron también a mostrarse desde esta, eh, quizás, bueno, desde esta capacidad de sostener vida a la distancia a partir también del envío de dinero, de remesas económicas, ¿no? Y bueno, ahí aparece también esta crítica desde el feminismo que por un lado decía, bueno, las mujeres tienen agencia, o sea, se les atribuye agencia porque sostienen vida transnacional a partir del envío de remesas, pero por otro lado también se las culpabiliza por dejar a sus hijos, hijas, dejar entre comillas, eh, en sus países de origen, ¿no? Y bueno, ahí se van planteando debates súper interesantes en el marco de esta perspectiva transnacional que ya nos sitúa en los 90, los 2000, y entramos a sacarle punta, ¿no?, desde muchos frentes, ¿no? Así un poco para, para plantear la panorámica. Buenísimo, muchas gracias, Hermi, por esas reflexiones. Ahora pasamos a Claudia.
Claudia es una experta en temas de interseccionalidad, de trabajo y género, así que es una tremenda oportunidad tenerla acá con nosotros en estos podcasts. Claudia, desde hace muchos años vienes planteando una mirada desde el género y la racialización, ¿no?, del fenómeno migratorio, pero también en un sentido más amplio del mercado laboral. ¿Qué aportes piensas tú que hace, que entrega esta mirada interseccional a la comprensión de los procesos migratorios y también a la comprensión del mercado del trabajo, que es algo en lo que le has Ujú. estado dedicando en el último tiempo bastante ahí energía? Mucho tiempo. Bueno, primero que nada, muchas gracias también por la invitación. Encantada de estar acá y de haber leído este capítulo, que me parece aporta muchísimo para la discusión, sobre todo porque tiene todo este aspecto más histórico y de desarrollo del campo, que creo que es súper necesario para entender también desde dónde parten las reflexiones actuales, ¿no? Dónde se fundamenta esto, de dónde nace esto. Y hay también en el capítulo unas ciertas menciones a a la reflexión interseccional, que me parece que también es súper destacable, porque, como bien dice Carolina, esta perspectiva es una que contribuye a profundizar la comprensión de la desigualdad social, primero que nada, porque tradicionalmente, como ustedes también decían, y como Herminia decía, hay en general una tendencia a enfocarse en los fenómenos sociales y en la desigualdad en particular, y esto incluye, digamos, las desigualdades que van moldeando el proceso migratorio desde una sola dimensión de desigualdad. Entonces, en general, como bien decía Herminia, se enfocaba, por ejemplo, en los comienzos de estas discusiones solamente en la migración de hombres y se entendía, digamos, que a través del estudio de la migración masculina uno comprendía el fenómeno migratorio, ¿no? Ahora, cierto es que esto ha mutado y se ha enfocado bastante más en las mujeres, precisamente, como dice Herminia, para complementar una invisibilidad y una falta, digamos, una laguna en el conocimiento, en la medida que no se sabía cuáles eran estos patrones o fenómenos que estaban propiciando la migración femenina. Entonces, hoy día tenemos mucho más claro cuáles son estas dinámicas de la migración femenina, pero creo yo que esta mirada que va interseccionando las desigualdades con clase social y raza o racialización, precisamente nos proporciona una visión bastante más detallada y compleja del fenómeno migratorio, haciendo distinciones intracategoriales. Vale decir, cuando miramos a las mujeres como migrantes, efectivamente, desde esta perspectiva interseccional me refiero, efectivamente vemos que la posición de las mujeres en este proceso migratorio es radicalmente distinta si consideramos otras fuentes, otros patrones de desigualdad social. De esta manera, por ejemplo, es muy distinto digamos, tanto el proceso migratorio de salida, de llegada, de inserción y de inserción al mercado de trabajo, si hablamos, por ejemplo, de grupos de mujeres de alta calificación versus mujeres sin calificación. O, ¿te fijas? O lo mismo si pensamos en mujeres con hijos o sin hijos, o con hijos en el lugar de origen o en el lugar de llegada. En el libro que editamos con Nicola Piper, que salió recientemente en febrero del 2021, había, por ejemplo, un foco muy particular en estas formas un poco inusuales de abordar la migración, ¿no? Sobre todo en términos de migrantes, hombres y mujeres calificados, de migrantes hombres, lo que significa también esta transformación de la identidad masculina en el proceso migratorio. Fenómenos que en general no se abordan cuando solamente estamos enfocados en una figura, digamos, del migrante. Ahora, también hay una cuestión bien interesante que creo que se está dando en Chile, y es que los migrantes, hombres y mujeres, están también en el país de llegada, en nuestro país, con sus familias. Entonces, ahí hay otro fenómeno, no es tanto, o sea, puede haber el fenómeno de remesa, pero también hay una cuestión también de conflicto y de tensión de lo productivo y reproductivo en el país de llegada, porque muchas mujeres tienen a sus hijos acá en Chile también. Entonces, no es solamente, o sea, se complejiza más cuando uno empieza a cruzar todos estos factores. Y además,
si empiezas a considerar el proceso de racialización que tiene lugar en algunos grupos migratorios, también te das cuenta que es distinta también la experiencia desde el punto de vista del migrante, que muchas veces no es necesariamente racializado en el lugar de origen y si lo es acá. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, en el ejemplo que ponían ustedes en el capítulo, para las mujeres brasileñas, ser sexualizadas y racializadas en un conjunto o por un conjunto de características que las identifica como un otro, digamos, hipersexualizado, racializado, etcétera. Y en este proceso la clase social tiene un impacto súper importante. Entonces, en realidad lo que contribuye creo yo, esta perspectiva interseccional es precisamente a abordar la complejidad del proceso y de las experiencias de los migrantes, tanto en el país de origen como en el país de llegada. Eso como introducción general. Buenísimo, también súper interesante más las puntualizaciones que haces, ¿no? Y los casos que traes también para pensarlo. Hermi, moviéndonos a un tema un poco más quizás específico, ¿no? Uno de los temas que se ha vuelto fundamental en el estudio de las migraciones femeninas desde Asia, ¿no? Con todas estas movilidades que hay dentro del continente, refiere a cómo las mujeres centralizan los cuidados como un eje decisorio en los procesos migratorios. Tú también has venido trabajando hace ya bastante tiempo el tema de los cuidados en estos contextos migratorios. Entonces, quería preguntarte a qué alude primero el concepto de cuidado y su relación con los estudios de género, ¿no? Cómo estos debates fueron aplicados a los estudios migratorios y actualmente en los países de América del Sur podemos establecer relaciones entre las migraciones femeninas y la organización social de los cuidados y cómo piensas tú que podría ser entonces esa relación. Bueno, ahí el tema de los cuidados sin duda me apasiona mucho, nos apasiona a muchas, ¿no? Y más en estos momentos de pandemia, bueno. Bueno, la vida, podríamos pensar, ¿no? Que la vida es imposible sin cuidado y que todas las personas somos interdependientes, ¿no? Eso como punto de partida, pero no todas las personas interpretan el cuidado o sienten los cuidados o los significan de la misma manera, ¿no? Esto, claro, me lleva a plantear, ¿no? que es una categoría social y política que tiene definiciones que podrían pensarse que son un poquito más amplias, que habla de la interdependencia, que habla de que todas las personas necesitamos cuidados independientemente de nuestro ciclo de vida, nuestro curso de vida. Y hay definiciones de los cuidados que son más estrechas y que hablan yo digo que son más estrechas, ¿no? Pero porque hablan del cuidado en situación de dependencia, ¿no? Que es esta mirada que es la que, bueno, que también es súper importante y que es necesaria instalar también en el marco del diseño de las políticas públicas, pero esta mirada más amplia que acoge esta más estrecha es la que quizás está más ausente y es la que más desafíos quizás también asume, puesto que nos engloba a todos los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, todos necesitamos cuidado y eso habla de un presupuesto mayor, ¿no? Para las arcas del Estado. A mí me gusta mucho una definición de Evelyn Nakano Glenn que dice, ¿no? Que los cuidados se dividen en el marco de esta mirada más amplia, ¿no? En cuidados directos hacia las personas, ¿no? Que pueden ser desde escuchar, sostener, o sea, esto es un cuidado más emocional, ¿no? También cuidado físico, ¿no? Estos cuidados directos incluyen este cuidado físico, este cuidado más emocional. También en esta definición se incluye el trabajo de sostener los alrededores de donde una vive, ¿no? Que sería el trabajo doméstico. Y también este trabajo de mantenimiento de los vínculos, que sería este trabajo de parentesco, ¿no? El trabajo de gestión mental. Esta definición de esta autora a mí me parece, o por lo menos me interpreta
bastante bien, ¿no? Porque tiene esta mirada más amplia. Pero existen tantas definiciones de cuidados como investigadoras interesadas en el tema. Por eso todo el mundo habla de que los cuidados son polisémicos. Bueno, entonces, claro, ahí la idea es que podamos adherirnos y poder, o sea, a una definición y visibilizarla, ¿no? En los trabajos que venimos haciendo. Y a lo que voy con esta introducción es que en el marco de los estudios sobre migraciones, la categoría cuidados comienza a tener relevancia a partir de la visibilidad, ¿no? En los estudios sobre cuando se empieza a mostrar, ¿no? que la circularidad de los afectos, de las emociones y también o sea, cuando se puede hablar de que circulan cosas tangibles e intangibles, ¿no? Y sobre todo esto circula, que es este cuidado entre personas emparentadas entre sí, ¿no? Sobre todo entre mujeres, madres, hermanas emparentadas entre sí, ¿no? Y aquí el cuidado se visibiliza sobre todo a partir de poner el foco no solo en el género, sino también poner el foco en el parentesco. O sea, cuando se empiezan a pensar el género y el parentesco como dos categorías articuladas, donde no se pueden de alguna manera separar, el cuidado se hace mucho más visible en el marco de los estudios sobre migración. También a partir del debate, o sea, sobre todo desde el impulso feminista y desde el impulso feminista también desde el marco de las teorías transnacionales, ¿no? Y bueno, aquí me parece interesante poder visibilizar el parentesco como una categoría que no solo habla de familias, comunidades de observación, sino como una categoría que habla también de relaciones de poder, ¿no? En tanto, o sea, hablamos de mujeres que son madres, mujeres que son hermanas, mujeres que son hijas, y estas posiciones de género y parentesco que visibilizan este cuidado vienen acompañadas de estas posiciones, estas obligaciones morales asociadas a estas posiciones de género y parentesco. Y estas posiciones y obligaciones morales están muy de la mano de naturalizar este cuidado, ¿no? Bueno, que desde el feminismo la idea es justamente desnaturalizar este trabajo de cuidado también en las migraciones, ¿no? También en el marco de las migraciones. Excelente. Súper, nos vamos moviendo de distintos temas, entramos a uno, salimos a otro, y ahora quiero llevar a Claudia al siguiente tema, ¿no? En los últimos años, la lucha de las mujeres en diferentes países de América Latina por la igualdad de género se ha convertido en una potente agenda pública, ¿no? Se ha tomado la agenda pública. Las mujeres han ganado las calles en diferentes países protestando por derechos básicos. Las representantes de colectivos migrantes en estos diferentes contextos han tenido también un protagonismo en estas luchas. ¿Piensas tú que estamos en un periodo de disputas públicas por la igualdad de género? ¿Y qué impacto, qué horizontes piensas tú que podría abrir esta lucha de las mujeres, ¿no? Para la propia posición que están ocupando las mujeres migrantes hoy día en países como Chile o en otros países de la región? Sí. Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente el tema del género como un asunto político se ha tomado en la agenda pública, y esto es bastante reciente, como todas sabemos, en el sentido de la masividad y de la transformación del feminismo en movimiento, ¿no? No es que sea nuevo, digamos, ni el feminismo, ni digamos, la noción de desigualdad de género, pero como movimiento social sí. Y esta disputa pública efectivamente tiene un impacto importante en aspectos no solamente culturales y simbólicos que son relevantes, no solamente, digamos, para las mujeres nacionales, digamos, ciudadanos de un país, sino que también para las migrantes en particular. Yo creo que la manera en que uno podría englobar tal vez
las ventajas de un movimiento feminista para las migrantes es que cuando pensamos de nuevo en la interseccionalidad, uno de los factores interesantes, creo yo, es que no es solamente, digamos que la interseccionalidad me refiero, no es solamente una forma de mirar la desigualdad, lo cual es, sino que también de mirar cómo políticas públicas, por ejemplo, regímenes internacionales, ciertas nociones culturales de sexualidad, del cuerpo, etcétera, se construyen en torno a una noción de una definición de un otro. Entonces, en la medida que estas nociones son cuestionadas por los movimientos feministas, ¿no? Esta definición de una otra migrante como sospechosa, digamos, o como una categoría cuestionable, también emerge como algo más visible y como algo susceptible de ser cuestionado. Entonces, en la medida, creo yo, que los movimientos feministas ponen en el tapete asuntos como sexualidad, cuidado, trabajo doméstico, trabajo productivo, etcétera. Estos son temas centrales para que afectan, digamos, la vida y la trayectoria de las mujeres migrantes. Entonces, aun cuando no sea una agenda dirigida específicamente a las mujeres migrantes, va a tener un efecto particularmente para las mujeres migrantes, creo yo, porque esos son los puntos álgidos que determinan una vida relativamente precaria, en el sentido de, como ustedes bien dicen en el capítulo, en el sentido de moldear la experiencia migratoria a través del cuidado transnacional, por ejemplo, a través de la sexualización de los cuerpos de las migrantes, a través de los choques entre el cuidado doméstico aquí en el país con el trabajo productivo, etcétera. Entonces, si bien no necesariamente, insisto, no necesariamente el movimiento feminista debe, digamos, o tiene o lo está haciendo, singularizar a las mujeres migrantes, sino que como grupo a las mujeres, creo que va a beneficiar en particular a las mujeres migrantes porque ellas son las marginadas y subordinadas en virtud de estos ejes, con mayor, digamos, fuerza que el resto de las mujeres. O sea, tenemos que pensar que también la subordinación social tiene que ver con el cruce de desigualdades y una precarización de las migrantes en general por su condición de extranjeras, digamos, y de una negación de derechos automática. No las mujeres migrantes no tienen los mismos derechos que las ciudadanas automáticamente, sino que es un proceso de lucha. En esa situación, en esa condición de marginación, efectivamente, todos estos procesos que nos afectan a todas, de marginación social, de subordinación, de discriminación, etcétera, les afecta, me parece a mí, con mayor intensidad a las mujeres migrantes y por eso es tan importante el movimiento feminista y que se transforme estas demandas en demandas públicas porque van a aventajar, van a ser beneficiosas más bien fundamentalmente para las mujeres migrantes, creo yo. La consideración de regímenes normativos internacionales, además de las definiciones culturales sobre lo que significa el género, es importante en el sentido de esta transformación que probablemente va a generar el movimiento feminista en Chile, porque la medida que también influye no solamente en las prácticas cotidianas, las prácticas culturales, sino que también en lo regulatorio, normativo, este conjunto, digamos, de elementos son los que definen, decía yo al comienzo, son los que definen las categorías de migrantes como sospechosos, etcétera. Entonces, en la medida que también se transforman estos aspectos normativos, digamos, del género, esto puede tener y creo yo que va a tener,
un efecto, un impacto súper importante para las condiciones de vida de las mujeres migrantes en nuestro país. Por eso me parece importante no solamente ver, digamos, el cruce de desigualdades y las cotidianidades, que son relevantes, porque ahí vemos cómo se van reproduciendo las desigualdades, sino que también atender a cuáles son los marcos regulatorios nacionales e internacionales que van moldeando las posiciones y las trayectorias de los migrantes y de las mujeres en particular. Entonces, a la medida que esto se ve como desafiado por los movimientos feministas, va a tener, creo yo, un impacto muy, muy favorable. Sin duda, ¿no? La participación de las mujeres migrantes, además, en el debate constituyente en Chile, ha sido bien, bien interesante seguirlo, ¿no? Como se han ido organizando ahí en cabildos, en procesos súper, súper interesantes. No hay podcast hoy día que no aborde la pandemia. Imposible pensarlo, ¿no? Nos cruza, pero así profundamente. Entonces, imposible no preguntar por este contexto actual, ¿no? ¿Cómo ven los procesos de desigualdad de género que viven las mujeres migrantes en Sudamérica en este contexto de crisis pandémica? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar con los cuidados, con las explotaciones laborales, con las condiciones de trabajo, con los tipos de movilidades que estamos viendo en los próximos años? Sé que aquí nadie es pitonizo, pero ¿qué ejes, qué dimensiones, qué reflexiones piensan que podrían aportar en esta línea y cómo ven, qué es lo que creen que va a pasar dentro del futuro cercano en estos temas? Cualquiera de las dos, Hermi, si quieres. Como ustedes quieran. La verdad es que es una pregunta bien movilizadora, ¿no? O sea, está claro que además estamos justamente atravesando este momento, ¿no? Y, y bueno, también estas categorías de las que hablaba, estas intersecciones de las que habla Claudia, también nos atraviesan a nosotras de muchas maneras, ¿no? Entonces estamos en un momento duro y único, qué duda cabe, ¿no? Yo estaba, bueno, me resonaba mucho lo que en este último tiempo en relación al debate sobre la nueva constitución y el proceso constituyente, ¿no? Y ahí se hablaba mucho de la necesidad de construir, o sea, de tener un Estado cuidador. Y hablaban de esto del Estado cuidador, ¿no? El Estado cuidador y bueno, me llama la atención, ¿no? Y lo considero como algo bien positivo que en este último tiempo se hayan, bueno, por la necesidad también, ¿no? Pero se han ido instalando ciertas temáticas en el discurso público que creo que han movilizado reflexiones, que han puesto en sintonía a muchas mujeres, bueno, mujeres migrantes, no migrantes, pero como que ha generado una comunidad también, entre comillas, ¿no? De mujeres movilizadas por un horizonte común y un horizonte que ha estado como muy también en este debate sobre el tema de un Estado cuidador. Y claro, yo me preguntaba, qué desafío tan grande, ¿no? Imaginar un Estado que nos cuide a todas en todas estas intersecciones que hablaba Claudia, ¿no? Esto me parece interesante como traerlo a la discusión, el poder seguir tirando de este hilo, porque hace 10 años atrás el tema de los cuidados no era un tema en Chile, o sea, no era ni siquiera tenía estatus de importancia hablar de cuidados, ¿no? Y ahora sí se habla, ahora ojalá se siga sosteniendo esto en el discurso público y bueno, hablar de Estado cuidador, como decía, ya es un tremendo aporte, ¿no? Esto sobre todo de la mano de mujeres feministas que están en este proceso, ¿no? Y por otro lado también está esta situación de incremento de violencias, ¿no? Al interior de los hogares. Esto también o sea, hay muchas realidades que están por
no sé, por mostrarse, por descubrirse, o sea, sabemos que están ahí, ya estaban antes de la pandemia, por lo tanto ahora están más recrudecidas, ¿no? Entonces, son como esta mirada paradójica de unir voces y de mirar hacia un horizonte compartido, pero por otro lado, estas realidades recrudecidas que están presentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se nos viene complejo, desafiante, y tenemos que estar súper alertas, también quienes hacemos investigación, porque estas mismas personas también son con quienes nosotras nos relacionamos en nuestras investigaciones. Entonces hay que plantearse también nuevas formas quizás de vincularnos, de conocer bueno, bueno, en fin, es muchos hilos, ¿no? De los que poder seguir tirando en ese sentido, ¿no? En cuanto a los desafíos que se nos plantean. Ahora, respecto de los desafíos futuros, yo creo que la pandemia del COVID nos impactó, como bien dice la Herminia, nos impactó a todos y todas, pero por supuesto hay grupos que tienen más recursos y pueden maniobrar o navegar mejor los desafíos que presenta la pandemia y el encierro, ¿no? Entonces, evidentemente, para las mujeres migrantes y sobre todo para aquellas que no tienen los recursos, digamos, tanto legales como materiales, la situación de pandemia es extremadamente desfavorable también en un país que no reconoce, como digo, necesariamente los derechos humanos de las migrantes, de las y los migrantes, en el sentido de no inmediatamente, digamos, asignarle los mismos derechos como personas. Entonces, en la medida que tú no tienes este respaldo que decías tú, Herminia, del Estado cuidador, que es bien escaso para los ciudadanos, para los nacionales, pero es aún más escaso para los migrantes, entonces, claro que estamos hablando de una posición extremadamente precaria. A la vez, y lo que es súper interesante, es que la pandemia resaltó la importancia que tiene los trabajos migrantes, los nichos de trabajo migrantes, ¿no? O sea, la pandemia cerró, bueno, todos sabemos, cerró todo, cerraron las escuelas, qué sé yo, estábamos todos encerrados. Y quiénes no, quiénes mantuvieron, digamos, el despacho de alimentos fundamentalmente fueron estas aplicaciones de plataformas que concentran en su gran mayoría a los migrantes. Y lo que es interesante, algunas de ellas concentran migrantes que no tienen regularización migratoria. Entonces, en realidad fuimos fue muy ventajoso y fuimos muy afortunados de tener la posibilidad de este tipo de trabajo, de estos nichos. Entonces yo creo que, sobre todo desde una perspectiva de nacionales con privilegio, digamos, que pueden pedir el despacho, se mantuvo esta distribución de manera bastante general y bastante eficiente a través de estos trabajos. Entonces, yo creo que llamó la atención el hecho de que hay trabajos esenciales, que son nichos de migrantes. Ahora, no sé si eso en sí mismo cause un cambio en las condiciones de trabajo. Yo creo que culturalmente o simbólicamente hay un reconocimiento de esa relevancia, ¿no? De lo que significó en esta época el trabajo de los migrantes. Pero por otra parte, yo creo que el problema que se presenta para la mayoría de los nacionales y de los migrantes que tienen, digamos, acceso al mercado del trabajo formal, es que aún a aquellos y aquellas que tuvimos, que mantuvimos el trabajo, que fuimos los afortunados en mantener el trabajo, las condiciones laborales
se deterioraron bastante en términos de, bueno, de una serie de factores de condiciones, ¿no? De ingreso, de infraestructura, de trabajo en equipo, etcétera, de, no sé, de salud, etcétera. Ahora también hubo una serie de dificultades en términos de asociatividad de los trabajadores. Y digo hago este listado porque lo que quiero decir es que si para los grupos de trabajadores privilegiados este periodo fue un periodo de precarización laboral, nos podemos imaginar lo que puede significar para un grupo que parte siendo precario en el mercado del trabajo. Entonces ahí también hay todo un campo por explorar. ¿Qué significa para los migrantes y sobre todo para los migrantes en posiciones precarizadas en el mercado del trabajo? ¿Qué significa esto para ellos? ¿Qué significa para los informales? Vemos que para las mujeres que están en el mercado de trabajo informal, la pandemia fue pero nefasta en términos de condiciones de vida. O sea, realmente que estamos en una situación que va a ser muy difícil de remontar, sobre todo para las mujeres. La pandemia golpeó fundamentalmente a las mujeres. Entonces, yo creo que ahí se abren caminos para explorar estas posiciones, digamos, mucho más desmejoradas, pero a la vez, como digo, es complejo como todos los fenómenos sociales, es complejo porque por una parte tenemos este reconocimiento de estos nichos de trabajo migrante que de alguna manera fueron el sostén de muchas familias durante de la pandemia, ¿no? Es extraño porque dependíamos de estos nichos de trabajo migrante y a la vez estos mismos trabajadores eran los más precarizados y los que más sufrieron una merma en sus derechos durante la pandemia. Eso es lo que puedo aportar. No, buenísimo. La verdad es que ha estado súper, súper interesante. Es un tema que apasiona sin duda. Migración, género, las mujeres, el rol de las mujeres en todo este proceso, ¿no? Y bueno, la esperanza de ir superando estas barreras, estas desigualdades de las que hemos hablado hoy día, que a veces uno está más esperanzado y otras veces menos, porque son tantas las condiciones estructurales que van delimitando, ¿no? Pero ha sido la verdad un privilegio compartir con las dos. Muchísimas gracias. Y nos vemos nosotros, nos queda el próximo podcast donde vamos a estar analizando la migración venezolana en el Cono Sur, también con vamos a tener ahí 3 personas invitadas. Así que los esperamos para el siguiente podcast.